obviamente sin afectar sus derechos, porque hemos tenido una extensa, documentada y muy precisa exposición sobre los recursos, de que no es necesario que nos repitan los antecedentes, porque ya los conocemos. Así que sin afectar obviamente sus derechos. Bien, de acuerdo a la lista que yo tengo por los recurrentes, empieza su alegato por la 485, el abogado don José Miguel Huerta, quien se anotó por 20 minutos. Tiene la palabra, señor. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señora ministra. Muchas gracias, señora relatora, por la detallada relación que hizo. Con la venia de su señora ilustrísima, lego en representación de Sociedad de Inversiones de Infraestructura S.A. y solicito se acojan los recursos de protección objeto de esta audiencia por los argumentos que a continuación voy a exponer. Señor presidente, el artículo 7º de nuestra Constitución dispone que los órganos del Estado solo actúan válidamente dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, y que no pueden atribuirse ni a un pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad que las que expresamente se le han conferido en virtud de la Constitución y de las leyes. Esta norma, como bien saben, establece un principio que es fundamental en una sociedad democrática sujeta a un Estado de Derecho. El principio que los órganos del Estado solo actúan válidamente cuando el legislador expresamente los ha autorizado a hacerlo. Y los tribunales de justicia son llamados a hacer cumplir este mandato constitucional. El caso que nos convoca en esta audiencia es un ejemplo palmario de un acto de autoridad que no se ajusta a esta regla y que al mismo tiempo vulnera diversas garantías constitucionales protegidas por el recurso de protección. En este alegato, ilustrísimo ministro, me voy a referir primero a cómo, al dictar la resolución recurrida, el GORE de Atacama se extralimitó en sus competencias. Segundo, a cómo incurrió en una evidente desviación de poder. Y por último, a cómo vulneró garantías constitucionales protegidas por el recurso de protección. Respecto de la extralimitación de competencias, el GORE se excedió en sus facultades al establecer una prohibición fundada en razones ajenas a la norma que invoca, una prohibición indeterminada y además perpetua. La resolución recurrida tiene como antecedente la transferencia temporal del ejercicio de la facultad del artículo 113 de la Ley de Tránsito desde el Ministerio de Transporte a ciertos gobiernos regionales. Y esta transferencia se hizo mediante el Decreto Supremo 236 del año 2020 del Ministerio de Interior. Asimismo, las condiciones para ejercer esta transferencia fueron reguladas en un instructivo que dictó el propio Ministerio de Transporte mediante resolución exenta 1009 del año 2020, porque así a su vez lo ordenó el presidente de la República en el ya mencionado decreto 236. Estos antecedentes son muy relevantes. Son relevantes, en primer lugar, porque no puede transferirse al GORE facultades que el Ministerio de Transporte no tiene. Es decir, las facultades del GORE de Atacama estaban circunscritas a cuestiones relativas a transporte, no abarcando cuestiones relacionadas a proyectos de desarrollo urbano o de limpieza de la ciudad, que son las motivaciones generales que en su texto fundamentan a la resolución recurrida, ni a la administración o mantención de vías de uso público que corresponde a los municipios. Estos antecedentes son importantes también porque el artículo 113 de la Ley de Tránsito exige que en las prohibiciones de circulación se, entre comillas, determinen las vías afectas a la prohibición, excluyendo entonces la posibilidad de prohibiciones genéricas como las de la resolución recurrida. Son importantes estos antecedentes también porque la facultad en análisis solo se puede ejercer mediante prohibiciones de carácter temporal y no perpetuo. Este carácter temporal emana de la propia transferencia de facultades del Decreto Supremo número 236 y aludió que en su artículo 5, número 1, exige a los GORES informar al Ministerio, entre comillas, la duración promedio de las prohibiciones, dando luego por sentado que ellas son de carácter temporal. Pero más importante aún, la temporalidad de estas prohibiciones es una exigencia de carácter legal y de carácter constitucional. Como muy bien lo explica el profesor de Derecho Administrativo y expresidente del Tribunal Constitucional, don Carlos Carmona, en un informe en Derecho acompañado por esta parte de este proceso,
Estas prohibiciones solo pueden ser temporales porque afectan la garantía legal y constitucional del derecho de locomoción, libertad ambulatoria, que comprende el derecho a transitar y movilizarse por el país. Por lo mismo, la facultad del artículo 113 debe ser siempre interpretada en forma restrictiva. Agrega el profesor Carmona que la libertad de locomoción no puede afectarse a perpetuidad, ni siquiera a pretexto de un estado de excepción constitucional. Nos dice también el profesor Carmona que conforme al inciso segundo del propio artículo 113 de la Ley de Tránsito, incluso medidas menos intrusivas que la prohibición, como son aquellas que alteran el tránsito en lugar de prohibirlo, no pueden tener el carácter de perpetuo. Estos antecedentes son importantes también porque al revisar el instructivo del Ministerio de Transportes, conforme al cual debía obrar el GORE de Atacama, se aprecia que el mismo instructivo señala una serie de razones por la que puede ejercerse por un gobierno regional la facultad del artículo 113. Y todas ellas, sin excepción, son de carácter temporal. El instructivo menciona la realización de obra, el desvío de tránsito, actividades deportivas, artísticas y sociales, y absolutamente ninguna actividad que justifique una prohibición perpetua. La recurrida nos señala en su informe que dichas actividades son mencionadas por el instructivo a título ejemplar. Y es correcto que es a título ejemplar, pero es evidente que el hecho de que no se mencione ni siquiera un ejemplo de prohibición perpetua ilustra el carácter temporal que deben tener estas prohibiciones. Pero más claro aún, su señoría, el propio instructivo indica los antecedentes que se deben considerar para ordenar una prohibición. Y entre ellos se exige que se detallen las vías específicas, dice el instructivo, las vías específicas afectadas por la prohibición, la fecha de la prohibición e incluso el horario desde cuándo y hasta cuándo va a estar vigente. Esto es sin dejar ningún espacio a prohibiciones de carácter perpetuo. Estas exigencias del instructivo no dejan dudas que cuando se transfirieron temporalmente facultades al GORE, solo se le permitió realizar prohibiciones temporales y determinadas. ¿Y qué es lo que hace la resolución recurrida? Contrario a estas limitaciones, establece una prohibición perpetua, todos los días del año y en todo horario, a ciertos vehículos a ingresar a un perímetro de la ciudad de Copiapó sin individualizar las vías afectas a la prohibición. Y todo esto basado formalmente en consideraciones que están desvinculadas con la norma que invoca. De lo anterior, queda en evidencia que en la resolución recurrida el GORE excedió en mucho aquellas facultades que le habían transferido del Ministerio de Transporte. Pero no solo eso, la resolución recurrida, de paso, dejó sin efecto práctico una serie de resoluciones de otras autoridades municipales y del propio Ministerio de Transporte que autorizaron la construcción y que permiten el ingreso de buses y la operación del terminal de buses que administra mi representada. Todas estas resoluciones son de antigua data, algunas de décadas o de más de una década, y han generado una legítima confianza de que van a ser respetadas. Incluso más, dejó sin efecto o derechamente contravino una resolución del propio Ministerio de Transporte, la 98 del año 1986, que determina las características de los buses para clasificar en la categoría Pullman y que difiere de la definición que hace la resolución recurrida. ¿Y por qué estableció esta prohibición sin límites el GORE de Atacama? Esto se vincula, ilustrísimo ministro, con el segundo tema que quiero tratar en este alegato y que se refiere a la desviación de poder en que incurrió la autoridad. Como mencioné, el GORE indica que la resolución recurrida se fundamenta en general en el desarrollo urbano sustentable. Eso nos dice, el desarrollo urbano sustentable. Y luego menciona en particular la congestión, el plan regulador, que dicho sea de paso no es contradictorio con la operación del terminal administrado por mi representada, supuestos daños a la infraestructura municipal causados por supuestas maniobras de giro incorrectas y ciertos proyectos de mejoras a rutas peatonales. Como bien explica el profesor Carmona en su informe, la medida de prohibición absoluta y perpetua es completamente desproporcionada a estos fines, ajenos, como se dijo además, a la facultad del artículo 113. Al impedirse que los buses que operan en el terminal que administra mi representada accedan a él, en los hechos se clausura para siempre dicho terminal. Así de drástico. Si lo que le preocupa al GORE es la congestión,
¿Por qué tomar la decisión extrema de impedir el acceso al terminal todos los días y a toda hora, y no solo en las horas de alta congestión? Si lo que le preocupa son las malas maniobras, ¿por qué no fiscalizarlas y sancionarlas? Si lo que le preocupa son los daños a la vereda, ¿por qué no exigir su reparación o mejoras a los responsables? Hay una inconsistencia evidente entre lo desproporcionado de la prohibición y la incorrecta motivación de la resolución recurrida. ¿Y por qué esa inconsistencia? La respuesta, ilustrísimo ministro, nos la ha dado el propio Gore de Atacama en diversas intervenciones públicas. Por ejemplo, en una declaración hecha al diario Chañarcillo, el 25 de mayo de 2023, esto es, un día después de la publicación de la resolución recurrida, el gobernador regional señaló en forma literal que el objetivo de la resolución, si me permite muy breve, señor presidente, literal dice, es lograr que las empresas de buses de mayor tamaño se trasladen al terrapuerto. Nos dice eso, el objetivo es que las empresas de buses de mayor tamaño se trasladen al terrapuerto. Y poco antes de esta declaración, en enero del año 2023, el mismo diario Chañarcillo menciona, si me permite, señor presidente, muy breve, dice, a pesar de los esfuerzos y compromisos del gobierno regional, las distintas reclamaciones deducidas ante la Corte de Apelaciones por empresas de buses privadas han retrasado el funcionamiento del terrapuerto. Terrapuerto de Atacama, que está a la espera de una nueva resolución del gobierno regional. Su señoría ilustrísima, es natural preguntarse por qué el GORE tiene interés en que las empresas de buses se trasladen al terrapuerto. ¿Por qué una autoridad de gobierno busca beneficiar un terminal privado de buses en desmedro de otros que decide clausurar? ¿Por qué el gobierno regional puede tener un compromiso con el terrapuerto, como se señala? ¿Por qué el terrapuerto espera una resolución del gobierno regional que favorezca a su negocio? Las respuestas a estas preguntas no son objeto de este proceso. Sin embargo, las declaraciones del gobernador regional son una confesión espontánea en el sentido de que la finalidad de la resolución recurrida es distinta de aquella que se declara. La resolución recurrida, según lo confesado por el propio órgano que la dictó, busca favorecer un terminal privado a costa de otros. Busca cerrar terminales de buses, en el caso nuestro, con todos los permisos en regla para favorecer al dueño de otro terminal. Esto es inaceptable en un Estado de Derecho. Esto constituye un ejemplo de libro de desviación de poder. La desviación de poder, como bien saben, consiste en el ejercicio de una facultad con una finalidad distinta a aquella que fue considerada por la ley. Perdón. Nuestra excelentísima Corte Suprema, el ilustrísimo ministro, se ha referido en varias oportunidades a la desviación de poder. Y si me permite hacer una cita muy breve, señor presidente, de lo que ha dicho nuestra excelentísima Corte Suprema. Nos dice lo siguiente. No lo escucho, señor presidente, pero entiendo que acceda a la cita. No. Perdón, le dije que lo haga nomás. Muchas gracias, señor presidente. Muy breve. Dice lo siguiente. Dice, respecto al concepto de desviación de poder, que consiste en que el fin del acto es distinto del fin general de interés público que debe ser el de toda actividad pública o del fin particular establecido para determinados actos por la norma respectiva. Así, la desviación de poder se configura cuando la decisión ha sido dictada por la autoridad teniendo en vista un fin diverso de aquel que lo faculta para dictarlo. Es difícil encontrar un ejemplo más palmario de desviación de poder que lo ocurrido en este caso. Una dificultad en los casos de desviación de poder es probar la verdadera motivación de la autoridad. Pero en este caso, la desviación se vuelve indesmentible cuando al día siguiente de publicada su resolución, el gobernador regional convoca a los medios y confiesa espontáneamente la desviación. Estas graves ilegalidades y arbitrariedades en que ha incurrido el GORE de Atacama vulneran garantías constitucionales de mi representada. Vulnera el derecho de mi representada a desarrollar cualquier actividad económica. Como consecuencia de la resolución recurrida, infraestructura se verá impedida de continuar con la explotación y operación del terminal que hoy opera. La resolución recurrida vulnera también las garantías de igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria y la igualdad de trato en materia económica, consagrada en los artículos 19, número 2 y número 22 de nuestra Constitución. La resolución discrimina arbitrariamente a mi representada porque sin motivo cierra de facto el terminal que administra.
También porque no afecta a otros vehículos de igual o mayores dimensiones que los buses, como ciertos camiones cuya circulación también produciría los supuestos inconvenientes al tránsito que indica la resolución recurrida y que, dicho sea de paso, fueron referidas en las solicitudes de los Ceremis de Transporte y Vivienda, que cita la misma resolución recurrida en su considerando número 4. Discrimina arbitrariamente también el GORE cuando con una parcialidad confesa pretende forzar a los buses que operan en el terminal que administra infraestructura a que se cambien de terminal y contraten los servicios de terrapuerto. Esto pese a que el terrapuerto carece de elementos básicos para su funcionamiento. Tiene ingresos peligrosos, cruces inadecuados, no tiene caletera, no tiene pistas de aceleración y desaceleración, tiene mala visibilidad e iluminación. Como consta en el proceso, estas falencias ya han generado accidentes, incluyendo uno ocurrido el pasado 2 de agosto que lamentablemente causó la muerte de un peatón. Finalmente, la resolución recurrida vulnera el derecho de propiedad mi representada. La privará de los ingresos provenientes de los contratos de uso de andenes, boleterías, salas de espera, locales comerciales, servicios a los pasajeros y servicios complementarios prestados a las empresas de servicios interurbanos. Para finalizar, quiero referirme muy brevemente a un argumento esgrimido en los informes. El GORE menciona 5 resoluciones que supuestamente serían similares en sus limitaciones a la de autos. Sin embargo, cuando uno revisa esas resoluciones, se encuentra con que todas ellas emanan del Ministerio, no de los gobiernos regionales en virtud de la facultad transferida, como hemos visto, transferida con limitaciones. Y ellas se refieren a vías específicas o incluyen vías alternativas. Tal vez las resoluciones más similares a la recurrida son las relativas a la restricción vehicular de Santiago. Se acompañaron 2 resoluciones relativas a la restricción vehicular de Santiago. Sin embargo, ellas tienen una fuente legal particular, que es el Plan Operacional para enfrentar episodios críticos de descontaminación y el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la región metropolitana. Lo citan las mismas resoluciones. Y pese a esto, no establecen una prohibición de la entidad de aquel objeto de este proceso. Todas que operan solo, la restricción opera solo algunos días del año, en ciertos horarios y por turnos, según la patente vehicular de los vehículos afectados por ella. Esto está muy alejado del alcance extremo de la resolución recurrida. Esta parte, su señoría ilustrísima, ha hecho una revisión exhaustiva de varios cientos de resoluciones del Ministerio de Transporte y GORES fundadas en el artículo 113 de la Ley de Tránsito, incluyendo el GORE Atacama, y no encontró ninguna resolución de la amplitud de la recurrida. No existe ninguna prohibición tan extensa ni tan desproporcionada como aquella que se impugna en esta causa, con una sola excepción. La resolución 716 del propio GORE de Atacama, de 12 de septiembre de 2022, que es prácticamente idéntica a la recurrida, pero que fue dejada sin efecto de oficio por el mismo GORE, luego de que se presentaran recursos de protección en su contra, señalando expresamente el GORE que los argumentos de las protecciones, a su juicio, nos dice muy breve, nos dice que los argumentos de las protecciones a juicio de la autoridad resultan atendibles, nos dice el GORE, cuando la deja sin efecto, y que la revocación se ejerció a fin de evitar una eventual afectación de la Señor certeza. abogado, le hago presente, señor abogado, que le quedan 2 minutos de su tiempo. Estoy terminando, señor Vea ministro. cómo lo distribuye. Gracias. Sí, me queda muy poquito, señor ministro. Termino en menos de 2 minutos. Y agrega esta resolución que dejó sin efecto la 716, la única que es similar a la nuestra, a la que es objeto de esta audiencia, que se ejerció a fin de evitar una eventual afectación de la certeza que se requiere para realizar la prestación de los servicios de transporte interurbano de pasajeros y las actividades comerciales vinculadas a ellos. O sea, reconoció expresamente que las razones de los recursos eran atendibles y que era necesario dejarlas sin efecto para no afectar la certeza que se requiere para el servicio de transporte. Estos argumentos atendibles, según el propio GORE, son prácticamente idénticos a lo que hemos esgrimido en este proceso y por los cuales solicito a su señora ilustrísima, con mucho respeto, que acoja el recurso de protección interpuesto por mi representada. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra. A usted, gracias. Bien. Señor presidente. Sí, por favor, señora Ida, por favor. ¿Le puedo hacer una consulta inmediata que es muy pequeña para no después? Sí, por favor, por favor. ¿Se puede referir al rol de un fallo de la Corte Suprema que usted citó sobre la desviación de poder? Sí, señora ministra, es el rol número 24.615 del año 2014.
sentencia de fecha 29 de diciembre de 2014. Ya, eso solamente, Eso, presidente, muchas muy bien. gracias. Sí, gracias. Bien. Gracias, señora ministra. Bien. A continuación, de acuerdo a mis apuntes, le ofrezco la palabra a la señora abogada, doña Gabriela Berríos, quien alegará por 20 minutos y está por la causa 450. Tiene la palabra. Gracias, Su Señoría Ilustrísima. Buenos días a Su Señoría Ilustrísima y buenos días a los demás intervinientes. Con la venia de Su Señoría Ilustrísima vengo en alegar a favor del recurso 450 del 2023, interpuesto a favor de mis representadas Caster S.p.A., Valle Verde S.p.A. y Expo Atacama S.p.A. Su Señoría, mis representadas, tal como se señaló en la relación, ejercen directa o indirectamente la actividad de transporte público rural de pasajeros. En primer lugar, operan en el terminal denominado Terminal de Buses Caster, conocido como Terminal de Buses Caster, que se ubica en calle Buena Esperanza 557 de la comuna de Copiapó. Este terminal data del año 1998, cuando se otorgaron los primeros permisos y patentes municipales, y luego por resolución de resolución 6030 de 11 de enero del 2001 se autorizó por la Secretaría Ministerial de Transporte de Atacama, se autorizó el funcionamiento de dicho establecimiento para la llegada y salida de buses rurales de transporte. Su Señoría, es así que Caster S.p.A. tiene inscrito a su nombre una serie de recorridos de servicios de transporte rural de pasajeros que ya los indicó la señora relatora, y además la empresa Expo Atacama también tiene un recorrido inscrito que es el servicio subsidiado de transporte al interior del Valle de Copiapó, que utilizan el recinto de terminal de buses Caster para la llegada y salida de sus servicios de transporte rural de pasajeros. Dichos servicios son prestados, como se señaló, con vehículos de propiedad de las recurrentes y también de terceros. Sin embargo, están bajo la responsabilidad ya sea de Caster S.p.A. como el servicio subsidiado bajo responsabilidad de Expo Atacama S.p.A. Con la resolución recurrida se estaría impidiendo derechamente que estos servicios rurales pudieran iniciar o terminar sus servicios en dicho establecimiento. Y al impedirse esto, se estaría obligando a que ellos trasladen sus servicios, como es el objetivo de la parte recurrida, trasladarlo estos servicios al terminal Terrapuerto. Con esto, la otra recurrente, mi otra representada, Valle Verde, se vería impedida de percibir los ingresos que percibe actualmente en el arriendo de este terminal, porque Valle Verde S.p.A. es dueño del terreno en el que se emplaza este establecimiento, señoría. Al impedir que lleguen estos servicios de transporte a este terminal, supone que tendrían que llegar al Terrapuerto, que queda alejado de la ciudad, y estos servicios de transporte rural de pasajeros tienen una realidad totalmente distinta a los demás servicios interurbanos, sin perjuicio que esta parte comparte todos los argumentos de los otros recurrentes. La realidad de Caster y de Expo Atacama, de mi representada, es muy distinta a la realidad de los servicios interurbanos. Los servicios rurales de pasajeros se dedican a transportar a pasajeros que habitualmente concurren a la ciudad para trámites básicos, para trámites diarios, para ir a los colegios, a sus lugares de trabajo, y tener que imponerles una carga de transportarse a un lugar más alejado de la ciudad, que les va a significar una doble gasto en locomoción y además tiempo en tomar otra locomoción de acercamiento a sus lugares efectivos de trabajo o a los lugares donde se dirigen a hacer sus trámites, significaría que en la realidad los servicios de transporte de Caster, de mi representada, nunca llegarían efectivamente a terminar sus servicios con pasajeros al terminal Terrapuerto. Porque obviamente las personas, por las necesidades que ellos pretenden satisfacer con el servicio que prestan mi representada, optarían por bajarse o terminar su recorrido en paraderos que están dentro del radio urbano de la ciudad, que están más cercanos a los lugares, los destinos que ellos se dirigen. Por lo tanto, en los hechos, efectivamente, los buses llegarían vacíos al Terrapuerto. Sin perjuicio de ello, eso significaría que igualmente mis representadas tendrían que contratar los servicios de Terrapuerto, pagar por derechos de losa, pagar por derechos de oficina, que en realidad en los hechos nunca se utilizarían. Además, esto fomentaría paraderos y cruces no habilitados que fomentarían las accidentabilidades en cuanto a los cruces no habilitados, y también generarían congestión al favorecer, como se señaló,
paraderos no habilitados o paraderos que sin perjuicio que estén habilitados funcionarían como terminales ad hoc, toda vez que no se les permitiría ingresar al terminal que efectivamente contempla su recorrido. Al señalar esto, además, señoría, tal como señalé, estos recorridos fueron inscritos, autorizados por la Seremi de Transporte. Los trazados contemplan expresamente de todos los recorridos que tienen bajo su responsabilidad Caster S.p.A. y Explotacama S.p.A., contemplan que el terminal de inicio o término es el terminal, el recinto ubicado en calle Buena Esperanza 557. Por lo tanto, la resolución recorrida de facto pretende dejar sin efecto una autorización que otorgó otra autoridad administrativa con competencia para ello, sin que el GORE recurrido cuente con dicha facultad, su señoría. Y por otro lado, las razones que esgrime la resolución que se impugna en este recurso de protección señala fundamentos y motivaciones que no son las reales, tal como señaló el recurrente anterior, su señoría, señala que busca promocionar una ciudad más limpia, favorecer una ciudad sin congestión. Sin embargo, posteriormente, tal como lo señaló el otro recurrente, en la prensa señala que los objetivos son derechamente que los terminales de gran tamaño se trasladen al nuevo terrapuerto. Aludiendo en la resolución otros fundamentos como son los daños en la infraestructura de acera, la congestión. Sin embargo, el informe que acompaña la recurrida da cuenta de algunas fotos, y en esas fotos no se puede apreciar ninguna congestión, que es como la que señala la recurrida que buscaría evitar o modificar. Tampoco se señalan, se visualizan en esas fotos gran daño, no se han informado tampoco gran daño a la infraestructura. De hecho, no se aprecia ningún daño real en la infraestructura de los que señala el informe, y tampoco se han acompañado informes de accidentabilidad. En general, las operaciones de los servicios, ya sea interurbanos y los rurales, no generan la congestión que señala la recurrida, y no han generado, de lo que esta parte conoce y de lo que en general se conoce, ningún conflicto de accidentabilidad que ponga en riesgo la integridad física de las personas que transitan por el lugar. Está claro que se ha infringido el principio de legalidad con la resolución recurrida, toda vez que se enmarca fuera de las competencias que le confiere la competencia transferida, y viene a vulnerar competencias de otras instituciones, al, como se señaló, dejar sin efecto, de hecho, otras resoluciones como son las que autorizan los recorridos de mi representada, la que autoriza el funcionamiento del terminal en el que presta servicio mi representada, y además no contempla esta realidad distinta que tiene Caster. Caster está ubicado en la calle Buena Esperanza, que forma parte de una extensión de la ruta X5, de la ex ruta 5 Norte, que actualmente se denomina ruta 30, y toda esa modificación que se hizo hace un tiempo con las expropiaciones que hubieron en el lugar, justamente buscaba que fuera esta extensión de la ruta de la ex ruta 5. Por lo tanto, esta es una calzada mucho más amplia, que permite que vehículos de alto tonelaje, que vehículos de doble eje, como los buses también, puedan transitar de forma holgada en dicho lugar. El terminal que posee mi representada no genera gran congestión, le permite entrar y salir de dicho terminal sin mayor interferencia al tránsito del lugar, y alcanza a transitar menos de una cuadra desde Buena Esperanza por Chacabuco para tomar la carretera Escopayapu, que es la ex ruta 5, actualmente ruta 30, su señoría. Por lo tanto, las motivaciones que señala en el papel la resolución recurrida tampoco son suficientes para fundamentar la prohibición permanente y tan amplia que establece la resolución 342. Y por lo demás, que como se señaló, no son las reales fundamentos de este acto que dicta el GORE Atacama, su señoría. Ya esta desviación de poder que señaló el recurrente hace notar del todo arbitraria y falta de razonabilidad la resolución 342, su señoría, y se deja ver claramente cómo con esta resolución se pretende favorecer un tercero, un privado, en perjuicio de mis representadas y en perjuicio de los otros recurrentes. Se les obliga a trasladarse a pagar un servicio a un tercero, que es un privado tan privado como los recurrentes. Por lo tanto, no hay razón alguna que justifique que una autoridad pública favorezca con su actuar la
actividad de un privado por sobre la otra, imponiéndole a las otras un gravamen demasiado perjudicial. Si mis representadas tuvieran que pagar estos servicios de losa, andén, oficina del terrapuerto, la actividad económica de ellos se vería gravemente afectada y se verían obligados a cerrar. No podrían costear las altas tarifas que establece el terrapuerto. No podrían tampoco operativamente cumplir con dichas tarifas cuando en la realidad no las van a utilizar. Y se tornaría ilógico que a pesar de que tienen el establecimiento de su propiedad o arrendado, tuvieran que transitar, porque en los hechos tendrían que transitar igualmente por la calle Copayapu Ramón Freire, paralelo a Buena Esperanza, doblar por esta extensión de la ruta 30, que es Copayapu Ramón Freire, para luego incorporarse a la calle Chacabuco, que da con el puente para dirigirse al terrapuerto, esto específicamente en el servicio del Valle. Toda vez que obviamente la gente que viene del Valle igualmente va a utilizar el paradero que está frente al Líder, al supermercado Líder, y eso hace que ya va a ir por la calzada de la derecha, teniendo que continuar por esa calzada para incorporarse a calle Maipú, tomar Buena Esperanza, y posteriormente virar por calle Chacabuco para tomar el puente La Paz, que podría dirigirla al terrapuerto, teniendo que pasar igualmente por ese sector, aunque la resolución no lo contempla, pero es la única forma de poder nuevamente tomar el puente La Paz, que lo dirigiría al terrapuerto, que es el lugar que busca la resolución recurrida al que se trasladen los servicios de terminal de pasajeros, su señoría, lo que es ilógico a todas luces y lo que da cuenta de la falta de razonabilidad de esta medida, su señoría. Por lo tanto, su señoría, estimamos que la resolución recurrida, tal como se señaló por el otro recurrente, tal como se ha señalado en el recurso que se dio relación en estos autos, vulnera gravemente el derecho a la igualdad, el derecho al ejercicio libre de la actividad económica y al igual trato en materia económica que deben dar el Estado y sus organismos a las personas, su señoría, vulnerándose de esta forma el artículo 19, número 2, el artículo 19, número 21, solicitando ¿Le quedó muda, señor abogado? sí, disculpe, magistrada, solicitando que acoja el recurso de protección interpuesto por esta parte con costa de la causa, señoría. Muchas gracias. ¿No hay ninguna pregunta, señora ministro, señora abogada integrante? Presidente, Sí, yo quiero señora hacer Ida. una consulta Sí, a por doña favor. Gabriela a propósito de algo que señaló al final. De utilizarse el terrapuerto, los buses, ¿dónde permanecen? O sea, ¿estacionan ahí mismo? ¿O entendí que tiene, usted habló de un traslado necesario? Claro. O sea, si tuviera que dejarse, si no pudieran volver al terminal Casti, tuvieran que utilizar el terrapuerto, los buses que vienen del valle, de la zona de Los Loros, vienen por Copayapu, bajan por Copayapu, y para poder tomar el acceso al terrapuerto, que es a la salida sur de la ciudad, tendrían que hacer el acceso, que es la continuación de la ruta 30, que es Copayapu para nosotros, tendrían que seguir pasando el Líder, pasando Chacabuco, doblar por Maipú, que es esa vuelta que se genera ahí en calle Buena Esperanza, pasar igualmente frente al terminal de Caster para tomar Chacabuco. Esto es porque ellos vienen por la calzada derecha, hay un paradero en Líder. A eso Y se luego refería. claro, ellos no podrían llegar y cruzarse a la calzada para doblar, porque si bien hay una pista que les permite doblar hacia la izquierda, que sería al puente La Paz, si por algún pasajero les solicita parada en este paradero que está frente del Líder, luego no podrían cambiarse Ya, a la otra entiendo. calzada para doblar. Y tendrían que Ya, igualmente pasar por frente al terminal de buses Caster. ok. Es la única vía que les permite. Sí, ya, muchas gracias. Y la pregunta, me quedó siempre la duda, señora Gabriela. En definitiva, si se autorizase el terrapuerto, ¿dónde se guardarían los buses durante el día de cacha? ¿Estarían guardados allí en el terrapuerto? Y de allí No, tendrían que o sea, eso circular. sería, claro, sería un costo mucho más alto, no contempla el arriendo de espacios para guardar, se irían guardando los lugares que se guardan actualmente, que son terrenos de Caster que están en otros lugares, talleres que están de Allá. Caster, de Explotacama en otros lugares, y de los propios empresarios, porque
el servicio de transporte rural de pasajeros que tiene inscrito Caster funciona, como señaló la señora relatora, con vehículos que no solamente son de propiedad de Caster y Explota Cama, sino Ya, de terceros empresarios que prestan el Ya. servicio con sus propios conductores. ya, perfecto, gracias. Gracias por su Magíster. respuesta. Bien, entonces, según mis apuntes, le correspondería la palabra al abogado Alex Van Vest. Don Alex, usted se inscribió por 20 minutos, tiene la palabra y usted viene por el recurso ROL 451. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, la venia de la ilustrísima Corte, alego en representación de Turbus, que es la empresa de transportes que está afectada, digamos, por la prohibición, en la medida en que no va a poder utilizar el único terminal que está autorizado a utilizar en la ciudad de Copiapó. Se va a prohibir la circulación de buses de mi representada por una parte relevante de la ciudad y por lo tanto va a quedar impedida de tomar y recoger pasajeros, con lo cual, como consecuencia, va a quedar impedida realizar su actividad económica, que consiste en prestar el servicio de transporte interurbano, entre las ciudades de Copiapó y de Santiago. Este es el efecto que produce la resolución recurrida, ya varias veces citada a lo largo de esta mañana, dictada el 19 de mayo por el gobierno regional. Y todo esto, además, aplicable todos los días del año, como se ha dicho, en todo horario, incluso abarcando las horas de baja o de nula congestión vehicular. Su señoría, se ha dicho muchas cosas, la relación fue muy completa y detallada y prolija. Quienes me han precedido, digamos, en la palabra han dicho también, han hecho muchos argumentos. Yo quisiera limitarme a resumir un par de argumentos y poner acento en algunos otros que son particularmente relevantes para mi representada y en la medida en que pudieran servir, ¿no es cierto?, para su ilustrísima señoría, digamos, para ilustrar aspectos relevantes para decidir este caso. Antes de ir a eso, recordar un aspecto, un episodio de la historia reciente que uno de mis distinguidos colegas acaba de mencionar. Resulta que los efectos de la resolución que acabo de indicar son idénticos a los que producía la resolución 716 del 2022 del GORE de Atacama. Esa resolución, como se recordó, fue revocada por el mismo GORE mediante un acto revocatorio en el cual se expresaba que esa revocación se realizaba a fin de evitar una eventual afectación de la certeza que se requiere para la prestación de servicios de transporte interurbano y las actividades comerciales vinculadas a ello. Entonces ahora, pocos meses después, sin ningún fundamento distinto, el gobierno regional dicta una prohibición de circulación que produce los mismos efectos contrarios a la Constitución. ¿Cómo se justifica este giro copernicano? Simplemente, su señoría ilustrísima, señalando en los informes que la resolución se dictó en virtud de la atribución que consagra el artículo 113 de la Ley de Tránsito, cuyo ejercicio, y esto es lo relevante, sería de carácter discrecional. La verdad, su señoría, es que la atribución del artículo 113 es una atribución muy excepcional porque afecta nada menos que una de las libertades más básicas de las personas, que es la libertad ambulatoria, consagrada en el artículo 19, número 7 de la Constitución. Y el ejercicio de esta potestad está específicamente reglado por el legislador. En primer lugar, y la primera manifestación de este carácter reglado de la potestad, es que la autoridad solo puede prohibir la circulación por bienes nacionales de uso público cuando eso es indispensable para la gestión del tránsito vehicular. Se trata de una potestad excepcionalísima cuyo ejercicio admite un solo tipo de justificación. Y aquí, en el marco, digamos, de este procedimiento, solo señalar, su señoría, que el artículo 113 está en el título 9 de la Ley de Tránsito, que trata de la conducción, donde se regulan materias como que hay que conducir por la derecha, que no se puede conducir marcha atrás, cómo se entra y se sale de zonas con tránsito restringido por causas transitorias y puntuales. En cambio, no está en el título 14 de la Ley de Tránsito, que se refiere al uso de las vías, es la regulación del uso de las vías, de las restricciones y autorizaciones para transitar, lo cual
deja muy de manifiesto que este es un asunto de gestión del tránsito vehicular por razones operativas, de gestión, ¿no?, de ese tránsito. Y resulta, su señoría ilustrísima, que la resolución recurrida no pretende en absoluto gestionar el tránsito vehicular, sino que busca replanificar y reconvertir urbanísticamente una parte de la ciudad, tal como ha sido desarrollado ya por quien me precedieron, digamos, en el uso de la palabra. Así consta además en la misma resolución recurrida. Mi colega hacía referencia a declaraciones del gobernador regional, pero resulta que la misma resolución recurrida dice que se busca cambiar la localización de los actuales servicios que operan en el sector Chañarcillo, Colipí y Chacabuco y agruparlos en esta nueva instalación que es nada menos que el denominado terrapuerto, ¿eh?, al cual le afecta, como es conocido por su señoría, y eso porque es un hecho público notorio, una situación en la cual tiene escasísima demanda y por lo tanto dificultades económicas. Obviamente sí, los buses que son atendidos por estos terminales que están ahora en la zona de la prohibición se cierran, la demanda va a crecer y el terrapuerto, como dijo en una oportunidad también el gobernador regional, va a poder funcionar. Nada de esto, ni la reconversión o replanificación urbana, ni la situación que pueda afectar a la empresa concesionaria del terrapuerto tiene que ver con los fines previstos en el artículo 113 de la Ley de Tránsito, y por esta primera razón la resolución recurrida es ilegal. Pero además de eso, su señoría, resulta que este artículo 113 de la Ley de Tránsito no solo tiene una finalidad clara y precisa dada por su tenor literal y por el contexto en el cual está situado el precepto, sino que además contempla requisitos claros y concretos para el ejercicio de la potestad de prohibición, y resulta que la resolución recurrida incumple no uno, sino que incumple todos y cada uno de esos requisitos del artículo 13. Muy rápidamente, para no aburrir a su señora ilustrísima, primero, el artículo 113 exige que las prohibiciones recaigan sobre vías determinadas. En este caso, la prohibición se aplica a todas las calles comprendidas en un perímetro. Segundo, el artículo 113 requiere que las prohibiciones se refieran a tipos de vehículos y no a la realización de actividades económicas, como la prestación de servicios, por ejemplo, de transportes. La resolución disfraza una prohibición de servicios, de prestación de servicios, bajo la forma de una prohibición de circulación de vehículos, porque de acuerdo a el decreto 212 de 1992, el reglamento de los servicios de transporte de pasajeros, decreto de transportes, artículo 56, solamente los buses tipo Pullman están autorizados para prestar servicios de transporte interurbano de pasajeros. Por eso es que, aunque la resolución recurrida hace referencia a este tipo de buses, los cuales además define de una manera distinta como lo hace transporte, pero eso es otro asunto, en realidad, más que prohibir un tipo de vehículos, prohíbe la prestación, la realización de una actividad económica, la prestación de un servicio. Tercero, el artículo 113 de la Ley de Tránsito exige que las prohibiciones de circulación sean transitorias. La resolución recurrida incumple este tercer requisito al imponer una prohibición que rige de manera permanente, ¿no? Y por último, exige una causa justificada, ¿no? Ya me refería a que la causa justificada es aquella que tiene que ver con la gestión del tránsito vehicular y no puede ser de otra manera, no solo por el tenor de la ley, como decía, su ubicación sistemática, sino también porque es una potestad, una competencia del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aunque haya sido delegada al gobierno regional, sigue siendo una potestad de transporte y está limitada por la competencia de ese ministerio. Y en este caso, ¿verdad?, como se ha dicho repetidamente, las razones de la prohibición no dicen relación con esa gestión del tránsito vehicular. Y una prueba de esto es que desde que la Seremi de Transporte recuperaron el ejercicio de la facultad del 113 que había sido transferida al gobierno regional, ha dictado 12 prohibiciones de circulación de vehículos, las cuales sí se atienen a los requisitos del artículo 113, tal como se hizo presente a su señoría en un escrito especial. Entonces, la resolución recurrida es ilegal, no solo porque se desvía del fin del 113, sino también porque incumple los requisitos concretos establecidos en ese precepto para prohibir la circulación de vehículos. Y hay una tercera razón,
su señoría ilustrísima, por la cual esta resolución es ilegal y debe ser dejada sin efecto porque afecta a derechos constitucionales de mi representada, como voy a decir enseguida. Y esta tercera razón tiene que ver con que se incumplen las condiciones fijadas por el presidente de la República para que el gobierno regional ejerza la facultad del 113. Porque aquí no es el ministerio el que está ejerciendo la facultad, sino el gobierno regional. Y para ese evento existen una serie de condiciones que están fijadas en el decreto 236 del 2020 y que han sido fijadas por el presidente de la República y que están después operacionalizadas en un instructivo especial para este fin. Entonces, según estas condiciones, que además son reflejo de la regulación legal, el gobierno solo puede dictar prohibiciones de circulación temporales. Como destacaba mi colega hace un momento, los ejemplos que se dan ahí, realización de obras, desvíos de tránsito, actividades deportivas, etcétera, son esencialmente temporales. Y tan temporales son que, de acuerdo al decreto 236 que estoy comentando, el gobierno regional tiene que informarle al Ministerio de Transportes sobre la duración promedio de las prohibiciones. Es absolutamente temporal y además, como digo, en sintonía con la ley. Luego también insiste este decreto en que las prohibiciones de circulación recaigan sobre vías determinadas y no sobre zonas o perímetros completos, ¿no? Y por eso el instructivo y el formulario de prohibición exigen individualizar por su nombre las vías, el tramo y las pistas comprometidas. Y por eso también el instructivo, igual que el formulario, requiere señalar vías alternativas o desvíos, porque como no se trata de prohibir el acceso a un lugar, sino de prohibir una cierta forma de acceder, se establece expresamente que hay que indicar cuáles son las vías alternativas para llegar al lugar en cuestión, cosa que aquí se hace imposible porque se prohíbe la circulación en todo un perímetro. Entonces, la resolución recurrida incumple la finalidad del 113, incumple los requisitos del 113 y además incumple las condiciones fijadas por el presidente de la República de conformidad a la ley en este decreto 236 que establece bajo qué condiciones el gobierno regional puede ejercer esa autoridad, esa facultad que le ha sido transferida. Y solo a mayor abundamiento, ya para ir terminando, el gobierno regional compara la resolución con ejemplos que toma de otras prohibiciones de circulación que han implementado las Seremis de transporte en otros lugares y que tendrían, según el gobierno regional, características similares a las que es objeto de este recurso y que, ¿no es cierto?, por lo tanto cumplirían con la ley teóricamente. Yo no sé cómo esas resoluciones pueden servir de perfecto modelo, digamos, para un acto que debe ser enjuiciado en su propio mérito, pero incluso si uno hace ese ejercicio, ¿no?, y mira de qué resolución estamos hablando, como decía alguien que me precedió, ¿verdad?, en el uso de la palabra, algunas se refieren al plan de prevención de la región metropolitana, pero que en ningún modo, digamos, puede compararse con esta prohibición contenida en la resolución recurrida, porque como todos sabemos, el plan de descontaminación prohíbe circular durante ciertos meses, incluso solo durante días, en horarios específicos a ciertos vehículos que tienen una cierta individualización, etc. Entonces no es comparable con eso. Por otro lado, dice el gobierno regional, el carácter permanente se quedaría de alguna manera legitimado por 3 resoluciones de diversas Seremis que establecerían prohibiciones permanentes. Bueno, pero en este caso recayeron sobre vías perfectamente determinadas y en ningún caso sobre perímetros. Insisto, más allá, digamos, de que uno pueda legitimar un acto basándose en lo que ha pasado en otros casos. En síntesis, su señoría ilustrísima, la resolución infringe el 113, no solo en cuanto a su finalidad, sino en sus requisitos específicos, infringe cada una de las condiciones del decreto 236, ¿no es cierto?, que establece las condiciones bajo las cuales los gobiernos regionales pueden usar esta facultad, y todo esto determina que la resolución recurrida sea ilegal. Respecto a los derechos constitucionales afectados, pareciera ser bastante evidente que si Turbus no puede circular, ni puede usar el único terminal donde puede tomar y dejar pasajeros, simplemente no puede ejercer su actividad económica, y eso resulta, en primer lugar, discriminatorio, porque la prohibición no se aplica, por ejemplo, a otros vehículos de similar tamaño, vehículos de carga, o incluso de mayores dimensiones, a pesar de que la Seremi de Transporte y la Seremi de Vivienda en este caso solicitaron que también rigiera la prohibición para esos vehículos.
Esta discriminación es consistente, obviamente, con la idea de favorecer al terrapuerto, porque los camiones no necesitan usar el terrapuerto. También la resolución recurrida vulnera, o sea, primero la no discriminación y después el derecho a desarrollar una actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan, ¿no es cierto?, y sin que el Estado pueda interferir en ello. Este derecho se vulnera, su señoría ilustrísima, en este caso, porque como hemos visto, la resolución recurrida impide ilegalmente a Turbus desempeñar una actividad que no es contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, estableciendo una prohibición que precisamente por su ilegalidad es completamente ajena al cuerpo de normas legales que regulan esta actividad económica. Y por estas razones solicito respetuosamente a su señora ilustrísima que se acoja a este recurso de protección, declarando que la resolución recurrida es ilegal y que vulnera las garantías constitucionales de mi representada Turbus, ordenando al gobierno regional de Atacama que la deje sin efecto, que se abstenga de dictar otros actos que produzcan las mismas consecuencias inconstitucionales en el futuro. Gracias. Señora ministra doña Ida, ¿desea preguntarle algo al señor abogado? Lo No. mismo le pregunto a doña María No, Karina. muchas gracias. Y yo Yo le hago sí, una sola... sí, perdón, María Karina, después pregunto yo, por favor. yo sí. Don Alex, considerando de que la resolución recurrida indica de que las calles comprendidas respecto de la prohibición de locomoción, digamos, de transporte, implica además la avenida Circunvalación. Yo no sé si usted conoce Copiapó, pero la unión entre el terrapuerto y la comuna de Caldera y todas las regiones hacia el norte se efectúa a través de Avenida Copayapo, precisamente. ¿Cómo ustedes solucionarían aquel impasse? Se lo pregunto porque de un punto de vista práctico es relevante conocer su respuesta. Esta pregunta también aplica para la señora Gabriela Berríos, de Caster. Así que eso. Entonces, que primero por orden que conteste don Alex y a continuación la señora Berríos. Gracias, Señor don Alex. señora ministra. Yo no, o sea, Es abogado integrante, doña María Karina. Doña María Karen. Sí, quisiera pedirle una pequeña aclaración a su pregunta, porque de verdad lo que estaría correcto, digamos, de acuerdo a las condiciones de ejercicio de la facultad de prohibir, ¿no es cierto?, sería permitir la circulación a través de vías alternativas, que son justamente lo que la resolución recurrida no hace, ¿no? Entonces, efectivamente, si ahí hubiera, ¿no?, una prohibición, por ejemplo, acotada a ciertos periodos del día, ciertos horarios del día, o donde hubiera vías alternativas para circular, como ha ocurrido además en el caso de otras resoluciones dictadas por la Seremía de Transporte, no habría, a mi juicio, mayor inconveniente. Se podría resolver ese problema. Doña Gabriela. Gracias, señoría. Como señalé anteriormente, para los buses que vienen del valle, desde el interior del valle, o sea, desde Paipote, Tierra Amarilla, por ese sector se acerca, si tuvieran que irse al terrapuerto a dejar sus pasajeros, ellos tendrían que o tomar muy anticipada la pista de la mano izquierda para doblar en la pista que facilita doblar hacia la izquierda en Chacabuco, y ahí podrían tomar Chacabuco, pero eso significaría que no podrían hacer ninguna parada y todos los pasajeros del valle o de general de los recorridos que vienen de ese sector tendrían que estar en este lugar alejado y no les permitiría, tendrían que tomar locomoción para acercarse al centro. Pero lo probable que sucedería es que tendrían que ir por la pista derecha, como lo señalé antes, por la pista derecha que va pegada al líder. No sé si me entienden. Sí. Okay. Esa vía contempla que para reincorporarse Realmente Chacabuco, utilizaría Avenida Copayapo. claro, y para poder tomar el puente La Paz, igual tendría que doblar por es Maipú, que toma Buena Esperanza para tomar Chacabuco, si va por la pista derecha, porque es la única forma, porque no se puede atravesar a las otras calzadas para doblar hacia la izquierda. Ya, Entiendo muchas su posición, gracias. pero igualmente Entonces, tendrían que ocupar Avenida Copayapo.
igualmente tendrían que ocupar Avenida Copayapo para poder hacer ese ingreso que usted Sí, señala. siempre, claro, siempre tendría Siempre. que, es la única vía, Ok, porque es la extensión de la ruta 5 norte. gracias. Entiendo. Gracias. Yo solamente al señor Van Wessel, el terminal de Turbus, ¿qué categoría jurídica tiene? ¿Es propiedad de Turbus o la razón social? ¿Lo arrienda? ¿En qué situación se encuentra ese terminal? Porque bueno, yo vivo en Copiapó y obviamente lo conozco. Por eso le hago Sí. la pregunta de quién es el propietario. ¿Qué pasaría con ese terminal de aplicarse la norma en comento? ¿Qué se haría con ese terminal en buen resumen? Sí, No su sé si me señoría, entiende la pregunta. sí, señor presidente. No, Turbus arrienda esas instalaciones, la instalación, el inmueble mismo es propiedad de otra sociedad de nombre Nuevo Siglo, y entiendo que aquí está presente también su abogado, el abogado que la representa y que todavía no ha hecho uso de la palabra. Ok, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, a continuación viene don Pablo Becerra por 25 minutos. Usted viene por la causa rol 451. Tiene la palabra don Pablo por el término señalado. Muchas gracias, su señoría. Comparezco en representación de Inmobiliaria Nuevo Siglo, ¿no?, por el recurso de protección que se ingresó bajo el rol 452 de 2023, posteriormente acumulado a estos autos, y con la venia de esta ilustrísima Corte, inicio esta intervención solicitando respetuosamente a la Corte que acoja en todas sus partes este recurso por los motivos que en este alegato y aquellos otros ya expuestos en el recurso me referiré. Retomando la pregunta final que hiciera su señoría a lo recurrente, parece necesario referirme previamente al origen del terminal y los títulos y autorizaciones administrativas en relación con el mismo, y de que estaba premunida mi representada, ¿no?, que resulta afectada por el acto recurrido. Ocurre que este terminal, emplazado acá en la ciudad de Copiapó, es de gran significancia porque hasta el año 97 la infraestructura de transporte terrestre interurbano, al igual que en muchas otras capitales regionales, era bastante deficitaria en Copiapó. El proyecto de este terminal entonces se levantó como una respuesta directa, como una solución directa a dicha situación, para dotar de infraestructura de transporte terrestre interurbano de primer nivel a Copiapó. Chañarcillo 670, entonces, que es donde se emplaza este terminal, se marca el comienzo de la operación con terminales propios de Turbus en el norte de Chile, ¿no?, y con lo que Copiapó fue y continúa siendo una ciudad estratégica para esta red de transportes. Inmobiliaria Nuevo Siglo es propietaria de este terminal y, como digo, su origen se enmarca dentro de la Política Nacional de Terminales para Servicios de Locomoción Colectiva No Urbana de 1985 a nivel nacional, y a nivel local se enmarca también al alero de la que fuera la Ordenanza Municipal de Terminales para Servicios de Locomoción Colectiva No Urbana, dictada por la ilustre Municipalidad de Copiapó, ¿no? Ambos instrumentos apuntaban al estado deficitario de la infraestructura a la época y buscaron fijar nuevos estándares que este terminal, como digo, vino a resolver. Para hacer esto, se compró en la década de los 90 3 paños que posteriormente fueron fusionados para la construcción de un edificio de 3 niveles, con aproximadamente 700 metros cuadrados construidos dentro de un terreno de aproximadamente 2.300 metros cuadrados, ¿no? Este es el terminal de Chañarcillo 670, equipado, como bien sabe su señoría, con andenes y losas específicas para su función, patios de maniobras, infraestructura de control de terminal, instalaciones de descanso y pernoctación para los choferes y personal auxiliar, entre otros. Pero mi representada no solo es propietaria de esta importante y valiosa infraestructura de transporte terrestre de la comuna y ciudad de Copiapó, y cuya explotación comercial constituye su giro mediante su arriendo en administración a terceros, ¿no?, sino que mi representada es también la titular de diversos permisos y autorizaciones administrativas que amparan su derecho a explotar el inmueble como terminal autorizado por la Autoridad de Transportes para el servicio de transporte interurbano de pasajeros. Me parece muy relevante en este sentido referir a su señoría ilustrísima algunos de estos antecedentes administrativos, teniendo como antesala primero
que el inmueble resulta de la fusión de los 3 lotes, como dije, adquiridos en 1995, antecedentes y títulos de dominio que ya están acompañados junto con el recurso. Luego se genera la autorización, la aprobación de un anteproyecto de obra por parte de la Dirección de Obras Municipales para el proyecto de terminal, en el año 95 también. El proyecto obtiene los permisos de edificación 290 y 129, ambos de 1996, por parte de la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Copiapó. Correlativamente, se obtiene la recepción definitiva total para todas estas obras en el año 97 por parte del mismo servicio. Y finalmente, muy importantemente, se obtiene la autorización de funcionamiento por parte de la Autoridad de Transporte para este terminal mediante la resolución exenta 121 de septiembre del año 97, ¿no? Recalco todo lo anterior porque parece fundamental considerar no solo la propiedad física sobre el terreno y la edificación que se encuentra en el mismo, que resulta afectada por la prohibición en los términos que explicaré, sino que también hay que considerar todas estas autorizaciones obtenidas, de las que emanan derechos para su titular, para mi representada, y que respaldan su operación y uso continuado hace más de 2 décadas, ¿no? Dicho todo lo anterior, bueno, tal es el estado de cosas al momento en que el gobierno regional dicta la resolución recurrida. Como sabemos ya, como han destacado quienes me han precedido la palabra, sin previo aviso, sin normas de transición, con expresa indicación de regir desde el momento de su publicación en el diario oficial y con la intención de prohibir dentro de un considerable perímetro identificado dentro de la propia resolución y que engloba aproximadamente 80 cuadras, ¿no?, del centro de Copiapó, para regir todos los días, a toda hora, de forma permanente. En lo que específicamente atañe a mi representada y que hace particularmente atentatoria esta resolución, es que debido a la forma en que se definió el perímetro, el terminal de mi representada, el terminal de Chañarcillo 670, está completamente comprendido en su interior, encontrándose el terminal emplazado en una manzana inmediatamente adyacente al borde interno del perímetro que forma Avenida Copayapu, ¿no? Digo lo anterior porque parece especialmente lamentable que, considerando que los buses de Turbus que operan en este terminal solo precisan desde Avenida Copayapu entrar y rodear la manzana en que se ubica el terminal para llegar al mismo desde Avenida Copayapu y luego salir del mismo de regreso a Copayapu, queda sujeta, sin embargo, en forma absoluta a esta prohibición que impide por vía alguna acceso al terminal, ¿no? A pesar de que solo precisan entrar esa cuadra en el perímetro y circular apenas esos tramos conformados por Copayapu, Colipí, Chañarcillo, Chacabuco y de vuelta a Copayapu, queda todos los buses de transporte interurbano de pasajeros bloqueados de acceder a este terminal, lo que compromete obviamente la continuidad operativa del mismo. Pero justamente lo que el gobierno regional, como han destacado mis colegas, precisamente lo que no quiere es dicha continuidad, como lo ha declarado a viva voz en distintos medios, por escrito también. Lo que le interesa es forzar a que Turbus cese inmediatamente su operación en el lugar en que ha estado autorizada para operar durante años por los organismos competentes, y le interesa correlativamente forzar el cierre del terminal de mi representada para de ese modo erigir al Terrapuerto Atacama en el afortunado inversionista privado que va a recibir todo el flujo de negocios y pasajeros resultantes de la destrucción de nuestro propio terminal. Para defender este proceder, lo que el gobierno regional ha hecho es evacuar ante su señoría ilustrísima 3 informes, todos básicamente de idéntico tenor, y en los cuales, en los 3 digo, destaca como primerísimo argumento uno que se monta en torno al concepto de discrecionalidad administrativa. Con ello, en esencia, el gobierno regional explica que el artículo 113 de la Ley de Tránsito le otorgaría una potestad discrecional, reclamando así libertad para decidir sobre la materia en que ha de recaer, su oportunidad, extensión, necesidad, los fines que pueda recibir. Sin más exigencia, nos dicen sus informes que consignar en el acto una causa que pueda calificarse como justificada para ello, sin limitación de materia, tiempo, oportunidad, ¿no?
Entonces, para dar un cariz de causa justificada a la prohibición que dictó aquí, que es objeto de los recursos deducidos, ofrece distintas consideraciones sobre desarrollo urbano, limpieza de la ciudad, ciudad amigable, dice por ahí, seguridad, ornato, otras, ¿no? Agrega algunas referencias a informes de otras reparticiones públicas, en fin. Pero concluye en sus informes evacuados en autos afirmando que el ámbito de discrecionalidad que el artículo 113 le reconocería excluiría cualquier posibilidad de reprocharle arbitrariedad en su contra la dictación del acto, ya que, bastándole expresar una causa justificada, en todo lo demás conserva plena libertad, piensa el gobierno regional, para dictar la prohibición en los términos que él estime del caso, ¿no? Y es este primerísimo argumento que se ofrece en los informes el que someto a consideración de su señoría ilustrísima, que no puede ser aceptado de ninguna manera. Por eso, habiendo ya la muy completa relación y las intervenciones que me han precedido, habiéndose ya referido a varios de los argumentos que también forman parte de nuestro propio recurso, quisiera dedicar lo que sigue en esta intervención preferentemente a esta sola idea, a esta idea de discrecionalidad administrativa como justificación para el gobierno regional de hacer lo que ha pretendido hacer acá, ¿no? Y quiero dedicarme a esto para mostrar que las potestades discrecionales administrativas, incluso las más amplias que puedan establecerse, que no es el caso acá, siempre tienen que observar estrictamente el marco jurídico que es el que las regulan, y que aquí, como digo, ha sido totalmente sobrepasado por el gobierno regional. Ese marco jurídico, quiero referir brevemente, comprende la normativa que regula la transferencia y ejercicio de la competencia del artículo 113, ¿no? La normativa de la Ley de Gobiernos Regionales que regula la transferencia de competencias desde la administración central hacia gobiernos regionales, así como también la normativa orgánica del órgano de origen de esta competencia transferida, que es el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ¿no? Entonces, junto con mostrar cómo se produce la infracción a ese marco jurídico en lo sucesivo, vamos a ver de inmediato también que el problema de la discrecionalidad invocada acá es que es una discrecionalidad ejercida contra ley y que incurre por eso también en los diversos vicios ya comentados, ¿no? Principalmente, pero no únicamente, de desviación de fin, arbitrariedad por falta de motivación, todo parte ya de la denuncia formulada a través del recurso. Voy entonces con esta idea, directamente a la idea de discrecionalidad invocada por el gobierno regional. Bien, sabe su señoría ilustrísima que el concepto acá de discrecionalidad administrativa refiere a la facultad que gozan de que están premunidas algunas autoridades para, digamos, tomar ciertas decisiones dentro del marco de la ley, pero sin que la norma en cuestión predetermine o fije de antemano la acción precisa que la autoridad debe seguir, ¿no? Con lo que le libra al órgano administrativo un ámbito para decidir la solución más razonable dentro de ciertas reglas legales y en función de los intereses involucrados en la norma. Pero como correlato, y como también sabe su señoría ilustrísima, una potestad discrecional siempre trae aparejado también un control jurisdiccional intenso sobre los elementos reglados de la potestad, ¿no? Los que de ese modo configuran, por así decirlo, sus límites externos y que de ser sobrepasados acarrean necesariamente la nulidad del acto, tal como nuestros tribunales superiores de justicia invariablemente declaran. Más recientemente, la excelentísima Corte Suprema, en la causa Rol 39.059 de 2023, considerando quinto del 1 de agosto pasado, se encarga una vez más de recalcar lo anterior, que independiente de existir discrecionalidad, la judicatura conserva la posibilidad de controlar los límites que determinan y configuran la potestad. Por eso, vamos brevemente a cuáles son esos límites aquí. Primero, tenemos un órgano de origen de la competencia transferida. Este es el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. El Decreto Ley 557 de 1974 crea al Ministerio. El decreto con fuerza de ley 279 del año 79 refunde en un texto las atribuciones de su subsecretaría de Transportes, ¿no? Que a la época estaban radicadas en otro organismo. Y finalmente, la ley 18.059 del año 81 es la que asigna el rol y competencias al Ministerio de Transportes, ¿no? Erigiéndolo como el organismo rector en materia de tránsito. Esa es su finalidad primordial. Entonces, el artículo primero de esta norma y luego en detalle en el artículo segundo enuncia cuáles son esas competencias como órgano rector en materia de tránsito. Y vemos de inmediato, no las citaré acá por su extensión, pero vemos de inmediato
que todas esas competencias están directamente encaminadas a satisfacer necesidades relativas al tránsito público, para el adecuado cumplimiento de disposiciones relativas al tránsito terrestre por calles y caminos, ¿no? Este rol rector en materia de tránsito del Ministerio se materializa luego en normativa especial. En concreto, se materializa en disposiciones específicas de la Ley de Tránsito. Más específicamente, el título 9 de la Ley de Tránsito, ¿no?, que lleva por título de la conducción, regula el derecho de tránsito por vías públicas, ¿no?, estableciéndolo como regla general y concreción legal de una garantía fundamental a la libertad ambulatoria, ¿no? Luego establece que ese derecho de tránsito tiene algunas excepciones, puede tener algunas excepciones que establece esta propia ley, la Ley de Tránsito. Y entre ellas, este título 9 de la ley contempla el artículo 113, ya tantas veces referido, como atribución radicada en el Ministerio y que hace excepción al derecho de tránsito y que debe ser entendido entonces siempre como norma excepcional. En este marco jurídico que regla la potestad, luego tenemos luego la Ley de Gobiernos Regionales. ¿Por qué? Porque esta ley, en su artículo 21 bis, regula cómo es esto de la transferencia de las competencias. En particular, ese artículo 21 bis hace algo que es muy importante, nos parece, para esta causa, que es que define el concepto de competencia transferida. Y lo hace diciendo que competencia transferida es cualquier facultad, función o atribución que los ministerios o servicios públicos tengan para satisfacer necesidades públicas establecidas en sus leyes orgánicas, ¿no? Correlativamente, el artículo 21 quinquis, letra B de esta norma sobre gobiernos regionales, recalca que en esta transferencia de competencias y en el ejercicio de una competencia transferida desde la administración central a un gobierno regional, debe evitarse tanto la duplicidad de funciones como muy especialmente la interferencia con las competencias de otros órganos de la administración, ¿no? Entonces, estas dos normas son muy importantes acá. Se refuerza la importancia de la definición que he citado en cuanto recalca que debe observarse el marco de atribuciones del órgano de origen para que con la competencia transferida no se interfieran con las atribuciones de otro órgano a propósito, como digo, de su ejercicio. Para sintetizarlo todo lo anterior, digo que el órgano de origen, que acá es el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, cuenta con una competencia otorgada por la ley, orientada a satisfacer necesidades públicas específicas previstas en su propia normativa orgánica. Las necesidades que fija esa normativa orgánica apuntan al adecuado y ordenado tránsito terrestre por calles y caminos, para lo cual puede excepcionalmente regularlo en función de necesidades de control de la conducción o de la gestión de tráfico, siempre en vías específicas y con medidas, como se ha destacado antes, esencialmente tránsito, ¿no? Entre esos instrumentos específicos y excepcionales está el citado artículo 113. ¿Por qué es importante tener siempre presente este marco normativo que engloba, que fija los contornos del ejercicio de la potestad en cuestión? Por lo siguiente, ¿le parece esta parte que del solo contraste entre ese marco normativo contra el texto del acto recurrido, contra las diversas declaraciones de la autoridad y particularmente contra los efectos prácticos, fácticos que surgirían de la aplicación del acto recurrido, aparece inmediatamente claro que el acto recurrido se ha dictado basado en fundamentos y con miras a objetivos completamente ajenos a los fines, a las competencias, a las necesidades públicas que el Ministerio de Transportes tiene en tanto órgano de origen de la competencia transferida y como órgano rector en materia de tránsito. Las razones formalmente invocadas en el acto, todas estas referencias a desarrollo urbano, ornato, son completamente ajenas entonces a los fines del artículo 113 de la Ley de Tránsito y a las competencias y finalidades del órgano que detenta originariamente esta competencia transferida. Lo digo en términos diferentes. Si competencia transferida es definida como una atribución para satisfacer necesidades públicas previstas en la ley orgánica del propio órgano que la tiene originariamente, habría que preguntarse de inmediato en cuál de las atribuciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
estipuladas en su ley orgánica constitucional o en la normativa especial que lo rige, se contempla que este ministerio, que este órgano de origen, cree lo que el gobierno regional ha referido acá como crear una política pública definida, orientar un entorno urbano sostenible, una ciudad limpia y amigable con sus residentes, la mejora del centro de Copiapó, fomentar lo dinámico y lo ordenado, con áreas patrimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. En verdad, aquí en materia o propósito propio del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, normativa orgánica, corresponde toda esta ampurosa declaración de política pública a que alude el acto recurrido. Y la pregunta nos parece que es evidente, y es que a ninguna. De paso, además, el acto recurrido infringe entonces el artículo 21 bis, el artículo 21 quinquies letra B de la Ley de Gobierno Regional, ya que excede el concepto de competencia transferida e infringe el mandato de prohibición de invasión de atribuciones ajenas mediante el uso de las competencias transferidas. Cosa que acá ocurre a todas luces, desde el momento en que el gobierno regional declara tener en mente llevar a cabo políticas de planificación territorial y urbanismo, cuestiones que son de competencia, digamos, de municipalidades, del MIMBU y otros, en la medida en que ignora autorizaciones de funcionamiento válidamente otorgadas por la Autoridad de Transportes, en la medida en que deja sin efecto o ignora los derechos y los términos de las autorizaciones contenidas en los denominados cartones de recorrido para los buses que operan en este preciso terminal. Y en general en la medida que priva de facto y de todos sus efectos a los distintos permisos de edificación y recepciones de obras válidamente otorgados y que amparan el funcionamiento del terminal de mi representada. Todo lo anterior determina la ilegalidad del acto recurrido en cuanto al ejercicio de esta potestad que el gobierno regional conceptúa como potestad discrecional, ha de todos modos faltado a todo el marco jurídico previsto en la normativa aplicable para su ejercicio. Desde luego no solo infringe los requisitos del propio artículo 113, al cual se han referido antes otros litigantes, sino también, como digo, la normativa de transferencia de competencias y los fines en que se enmarca el ejercicio de esta competencia previstos en la norma del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ¿no? Entonces, en tanto potestad discrecional, falla completamente en satisfacer los estándares legales mínimos que deben regir su ejercicio. Aprovecho de referirme brevemente a uno o dos temas adicionales acá, ¿no? Porque de inmediato, con esta pretendida discrecionalidad en el ejercicio de la potestad que se devela nada más que como excusa, el GORE, el gobierno regional, y como se ha denunciado antes, incurre acá en una inaceptable desviación de fin, ¿no? Lo que vicia también en esencia al acto recurrido. Llamo la atención sobre lo anterior porque si su señoría ilustrísima se fija en ello, los tres informes evacuados en auto, todos los informes evacuados por las recurridas tienen precisamente un elemento en común, que me parece, digo, de mayor importancia ponerlo de relieve, y es que todos estos informes guardan completo silencio precisamente respecto al reproche consistente en que la atribución del artículo 113 ha sido formalmente invocada, pero para usarla con fines completamente ajenos a la norma, lo que define un vicio de desviación de fin, ¿no? Y ese silencio es todavía más llamativo si se contrasta con las declaraciones públicas, varias anunciando que buscan prohibir el terminal Turbus, que buscan prohibir la circulación de sus buses y que quieren que todo el negocio, todo el flujo se vaya al terminal, al terrapuerto de Atacama, para básicamente hacer un salvataje del mismo, ¿no? Como digo, todos los antecedentes ya latamente referidos antes refrendan que el objetivo verdaderamente perseguido por el gobierno regional acá es completamente distinto de los fines para los cuales se concibió esta potestad, ¿no? Lo que vicia también al acto recurrido, ¿no? El gobierno regional creyó ver en el artículo 113 nada más que un atajo para saltarse los canales institucionales y acabar así unilateralmente con la operación de Turbus en su terminal tradicional. El acto también es arbitrario por diversas razones, ¿no? A las que ya se han referido antes. Señor abogado, le quedan 2 minutos de su tiempo, por favor. Gracias, su señoría. Justamente
termino mi intervención refiriéndome fundamentalmente a una de las varias garantías que en el recurso se han denunciado como infringidas. Mi representada es la propietaria del terminal y además es titular de estas diversas autorizaciones administrativas que amparan el ejercicio regular y la explotación de este inmueble, ¿no? Que si por decisión del gobierno regional el terminal no puede utilizarse, ¿no? Entonces todos los edificios, toda la infraestructura, todas sus áreas de servicios pierden toda posibilidad de explotación y por ello pierden todo valor comercial. Eso es clave tenerlo presente. Al mismo tiempo, en sus efectos, esta decisión anula de facto las autorizaciones municipales de transportes que amparan su establecimiento y operación, ¿no? Y que han sido la base de un ejercicio ininterrumpido de derechos por más de 2 décadas a la vista y conformidad de todas las autoridades competentes. Entonces, al ser una infraestructura específica para transporte interurbano, no hay posibilidad de uso alternativo tampoco. Todo esto quiere decir que la completa inutilización y pérdida de valor del inmueble y la privación de efectos de todas estas autorizaciones guarda efectos muy similares con una expropiación, ¿no? Afectando en su esencia los atributos esenciales del dominio en cuanto formalmente titular del inmueble. Sin embargo, Nuevo Siglo no podrá usar o gozar del mismo de modo alguno. Para cerrar entonces, y con esto termino, digo que en tiempos en que los gobiernos regionales están siendo objeto de fuerte escrutinio, ¿no? De fuerte cuestionamiento, precisamente en que la parcialidad hacia intereses privados mira la confianza pública en las autoridades políticas, ¿no? El ejercicio recto y probo de la potestad pública se vuelve esencial para legitimar las decisiones y la confianza ciudadana en las instituciones. Quiero decir con esto que hay formas de hacer las Está cosas. en su tiempo, señor abogado. Termine, por favor, porque ya se pasó su tiempo. Gracias. Con eso he terminado. Hay formas de hacer las cosas y que acá no han sido observadas por el gobierno regional, por lo que respetuosamente solicitamos acoger el presente recurso. Muchas gracias por su tiempo. A usted, gracias. Doña Karina Vargas tiene 20 minutos. Puede alegar, doña Karina. Usted viene por el recurso 453. Muy buenas tardes, señor presidente. Con la venia de Usía Ilustrísima, daré inicio a mi alegación, señalando que la recurrente Sociedad Inmobiliaria Atacama S.A. es propietaria del terminal de buses emplazado en calle Chañarcillo, número 645 a 655 de esta ciudad. Que cabe señalar que la recurrente cuenta con autorización por parte de la Seremi Transporte y Telecomunicaciones de esta región para poder operar como tal, y esto lo avala la resolución exenta 0011, que es del año 2005, que esta resolución permanece vigente hasta el día de hoy y que el terminal ha podido desarrollar sus labores ininterrumpidamente, ofreciendo un servicio de calidad hace más de 16 años en esta comuna. Cabe señalar que, como ya han señalado mis colegas, el gobierno regional en septiembre del año 2022 dictó la resolución 716, en la cual prohibía la circulación de buses interurbanos por un perímetro céntrico de la ciudad de Copiapó en todos los días del año y en todo horario, lo que afectó directamente el funcionamiento del terminal de mi representada. Hago presente o hago alusión a esta resolución toda vez que fue objeto de 3 recursos de protección en razón de que se amenazaba con la prohibición la circulación de buses, lo que por supuesto ponía en riesgo el terminal de buses de mi representada. Que el 23 de noviembre del año 2022 el gobierno regional dictó la resolución exenta 932, dejando sin efecto esta resolución, ¿ya? Y dentro de los argumentos de esta revocatoria, señala el gobierno regional que en definitiva los argumentos representados por estos recurrentes a juicio de la autoridad resultaban atendibles y que además revoca
en ejercicio a fin de evitar afectación de la certeza que requiere para la realización de la prestación de los servicios de transporte interurbanos de pasajeros y las actividades comerciales vinculadas. Por lo que al dictarse la resolución de 19 de mayo del año 2023, el acto recurrido, la verdad que es incomprensible, toda vez que el GORE, la resolución recurrida, cita los mismos argumentos ya esgrimidos en la resolución anterior con la finalidad manifiesta de forzar nuevamente a los operadores de servicios interurbanos con terminales en calle Chañarcillo, que en este caso vendría siendo mi representada, y Turbus e incluso los servicios rurales, a trasladarse al terrapuerto Atacama, que sería el único terminal interurbano situada fuera del perímetro de prohibición, situación que por supuesto no es casual. Cabe precisar que aquella resolución prohibía la circulación todos los días del año, en todo horario, abarcando incluso los horarios de salida y llegada de buses autorizadas por la Seremi de Transporte, por lo cual hace abiertamente imposible seguir operando desde el terminal. Su señoría, el acto recurrido es ilegal y es arbitrario debido, en primer lugar, que se inmiscuye de manera evidente en materias que son de competencia exclusiva de otros servicios públicos. Y esto se evidencia al señalar: prohíbase la circulación de buses tipo Pullman, entendiéndose por estos los que cuentan con eje trasero simple y eje trasero doble, cuya longitud del bus aproximadamente está entre los 12 a 15 metros. La recurrida pretende establecer una clasificación de un tipo de vehículo infringiendo el principio de legalidad, debido a que, como se desprende del decreto con fuerza de ley número 1 que fija el texto de la ley de tránsito, específicamente en el título quinto, artículo 62, señala que los vehículos deberán reunir las características técnicas de construcción, dimensiones y condiciones de seguridad, comodidad, presentación y mantenimiento que establezca el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que en uso de esta facultad legal, el citado ministerio dictó la resolución número 98 en el año 1986, encargándose de clasificar la categoría Pullman, aludiendo a características de ventilación, calefacción, asiento de pasajero, entre otras, y no hace mención alguna a la longitud que deben tener los buses. El acto recurrido señala una clasificación distinta, añadiendo a su completo arbitrio una clasificación para los buses tipo Pullman. Por tanto, la resolución es abiertamente ilegal porque pretende inmiscuirse instituyendo una categoría de buses Pullman al margen de la ley y sin tener facultad alguna para aquello. Además, el acto es ilegal y arbitrario debido a que, al restringir el uso de las vías en un perímetro céntrico de la ciudad de Copiapó, deja sin efecto, de facto, permisos y autorizaciones otorgados por la autoridad competente para el funcionamiento de los terminales, infringiendo el principio de legalidad de forma evidentísima, toda vez que la recurrida carece de atribuciones para cerrar terminales de buses autorizados. Y tan irregular acto trae como consecuencia que mi representada sea privada de su legítimo derecho para ejercer actividad económica sobre un inmueble donde se emplaza el terminal, imposibilitándola de poder continuar usando y gozando el citado inmueble. Además, el acto recurrido resulta ilegal y además arbitrario porque carece, como ya se ha señalado ampliamente, de toda fundamentación idónea, y su decisión es absolutamente desproporcionada, debido a que
impuso de forma inmediata, es decir, el mismo día que fue publicada, el 24 de mayo del año en curso, el gravamen más intenso que podría aplicarse al propietario de un terminal de buses. Esto es el cierre ipso facto de su negocio, lo que logró ser detenido por la orden de no innovar dictada por esta Corte. Todo esto se ha hecho con el claro propósito, con el público propósito de favorecer al propietario del terrapuerto de Copiapó, en circunstancia, que también se ha señalado, que el recinto carece de las condiciones básicas para un funcionamiento seguro, ya que no cuenta con semáforos operativos ni sistemas de iluminación para su exterior, entre otras falencias que lo tornan realmente peligroso. Y es así que ya se produjo dentro del mes de marzo, dentro del mes de agosto, un fatal atropello. En cuanto al acto recurrido en sí, que como ya se expuso, este tiene como uno de sus fundamentos ordinario 247 y el ordinario 1, ambos del 2022, emitidos por MIMBU y la Seremi de Transporte de la región de Atacama, en donde ambos organismos solicitan al gobierno regional prohibir la circulación de vehículos de carga de más de 2 ejes, subremolques, semirremolques y también buses interurbanos por el casco histórico de la comuna de Copiapó. Fundamentando el petitorio en razones como la alta congestión vehicular, daño producido a la infraestructura vial. Ahora bien, cabe preguntarse que si lo que se pretendía mediante el acto recurrido es descongestionar el centro de la ciudad, se genera una incertidumbre enorme porque cabe preguntarse razonablemente por qué motivo la resolución no afecta a otros vehículos que, según los propios fundamentos de la resolución, generan congestión vehicular en el centro de la ciudad de Copiapó, como son los vehículos de carga de alto tonelaje o de doble eje. Su señoría ilustrísima, esto da cuenta de las diferencias arbitrarias con que se tratan a distintos actores que forman parte de un supuesto conflicto de la congestión vehicular, ya que aun cuando se reconocen diversas causas y distintos sujetos que influirían en este problema, solo se imponen medidas extremas que además vulneran derechos fundamentales, algunos de ellos, sin que exista en verdad una justificación para esta discriminación, algún tipo de proporcionalidad necesaria y además de la razonabilidad suficiente. Ahora, para entender las reales motivaciones del acto recurrido, las que, dicho sea de paso, no se condicen con los fundamentos expuestos en él, todo dice relación con potenciar el uso del nuevo terrapuerto. Y para esto el GORE ha efectuado una serie de gestiones y ha desplegado una serie de acciones. Esto con la finalidad de activar el negocio de un particular y en concreto ha dictado 2 resoluciones para aquello, la revocada y esta que está vigente, para que todos los servicios de transporte interurbanos y rural se trasladen a este terminal y así poder de alguna forma apoyarlo, toda vez que es un hecho público ampliamente difundido por medios de comunicación regional, la baja utilización del terrapuerto y además de la complejísima situación económica por la cual actualmente atraviesa. Estas motivaciones, Usía Ilustrísima, no se le han ocurrido a esta parte, sino que han sido tomadas de las sendas declaraciones públicas que ha hecho la autoridad regional en reiteradas entrevistas donde ha señalado abiertamente cuál es la intencionalidad que se persigue con la resolución recurrida.
que asimismo la resolución recurrida es ilegal porque contraviene abiertamente el artículo 113 de la Ley de Tránsito, ya que prohíbe la circulación en Avenida Circunvalación, Copayapu, Enríquez y Manuel Antonio Mata, así como señala de todas las calles comprendidas al interior del perímetro que aquellas conforman. De este modo, la prohibición de circulación no recae en determinadas vías públicas como expresa la norma, por lo que no satisface la imposición normativa, toda vez que el acto recurrido solo fija límites amplísimos del sector en donde se prohíbe transitar. Que asimismo el GORE cae en errores en cuanto a la aplicación que realiza del artículo 113, toda vez que la normativa, al señalar que se podrá prohibir por causa justificada en el instrumento instructivo al cual ya se ha hecho mención, indica que las causas justificadas tienen origen en los requerimientos que realiza la ciudadanía inmobiliaria y la demanda para uso intensivo de ciertos lugares públicos para desarrollar expresiones culturales, artísticas, deportivas, pero la verdad es que el espíritu de la norma dice relación con que esta prohibición de circulación de vehículos por determinadas vías es esencialmente transitoria. Además, las causas que invoca la resolución resultan abiertamente antojadizas y arbitrarias, toda vez que de la sola lectura se puede apreciar que esta fue hecha en definitiva como un traje a la medida con la sola finalidad de trasladar los servicios de buses interurbanos y rurales al aeropuerto de Copiapó, ya que se cae en la insólita situación que se restringe de forma permanente y en todo horario la circulación de buses tipo Pullman al interior del perímetro en donde estos operan. Por tanto, hace absolutamente inviable y no posible poder seguir desarrollando la actividad económica. Ahora bien, en cuanto a la arbitrariedad de la resolución, esta se manifiesta en que si bien la justificación del acto recurrido dice relación a que los terminales de buses generarían congestión vehicular, daños en el pavimento, infraestructura vial, esto pone además en riesgo la seguridad de peatones y vehículos menores que circulan por las vías. Sin embargo, esta resolución no prohíbe la circulación por el perímetro que indica a otro tipo de vehículos, como vehículos de carga de alto tonelaje o vehículos de dos ejes, que asimismo la autoridad públicamente ha manifestado su intención de forzar, mediante el acto recurrido, que los terminales existentes en calle Chañarcillo se terminen trasladando al nuevo terrapuerto Copiapó. De hecho, como ya se señaló, y esta parte no hace referencia, hay una cantidad de notas en la prensa que así lo manifiestan, que la verdad es que dichas notas hablan por sí mismas. Es arbitraria también esta resolución debido a que Al Gore, desde que comenzó a ejercer esta potestad transferida, esto es el 31 de mayo del 2021, y la ejerció hasta el 31 de mayo del año 2023, publicó un total de 128 prohibiciones. Todas ellas fueron transitorias y determinaron con claridad las vías afectadas, salvo dos nomás, Usía Ilustrísima, que sería el acto recurrido y la resolución 716, que como ya se ha dicho, fue el mismo gobierno regional que la dejó sin efecto. Que la resolución recurrida, Usía Ilustrísima, vulnera gravemente garantías constitucionales de mis representadas contempladas en los números 19, artículos 19, perdón, numeral 21, 2, 22 y 24 de la Carta Fundamental, toda vez que imposibilita a mi representada a desarrollar actividad económica de manera lícita, no contando con facultades para, de alguna forma, limitar el desarrollo de actividad de forma
de forma lícita. Por lo que solicito a su señoría ilustrísima declare que la resolución recurrida es arbitraria, es ilegal, debido a que afecta garantías fundamentales garantizadas por nuestra Carta Fundamental y que en definitiva ordene al GORE o a la autoridad competente dejar sin efecto el acto recurrido con costas. Con esto pongo fin a mi alegato. Muchas gracias, UCI ilustrísima. Ministro, señora abogada integrante, ¿desean hacerle alguna pregunta a la señora abogada antes de darle la palabra a la señora Luza? No. No, gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, contra los recursos tantas veces mencionados y concluyendo ya el debate, alegará la señora abogada doña Paulina Luza por 20 minutos. Muchas gracias, su señoría ilustrísima. Bueno, con la venia de su señoría ilustrísima, inicio este alegato en representación del Gobierno Regional y de don Juan Carlos Torres Bustamante, recurridos, solicitando que desde ya los recursos de protección instados en contra del acto administrativo dictado por mi representada sean rechazados, por cuanto dicho acto administrativo no resulta arbitrario ni ilegal como pretenden demostrar o han pretendido demostrar los recurrentes que acaban de alegar. Yo quisiera hacer énfasis en 3 puntos, toda vez que la señora relatora hizo una extensa y correcta narración de los hechos que se contemplaron en los informes que esta parte presentó, y que dicen relación, en primer lugar, con que el gobierno regional cumplió los requisitos legales para ejercer la competencia. Estamos frente a una facultad discrecional no reglada, como pretenden señalar los recurrentes, y existe una motivación completamente fundada. En primer lugar, existe el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo este acto administrativo, por cuanto estábamos, y como ya se ha señalado latamente, lo voy a decir muy brevemente, ante una competencia transferida. Una competencia transferida durante 2 años, y en virtud de eso se llevó a cabo este acto administrativo en materia de tránsito vehicular. En segundo lugar, la forma de proceder fue correcta, por cuanto esta competencia transferida señalaba que para el correcto ejercicio de esta facultad se debía atender el instructivo 1009 del año 2020 de la Subsecretaría de Transporte, que fue lo que se realizó. Esta resolución o instructivo de la Subsecretaría de Transporte, como mal señalan los recurrentes, no indica un catálogo taxativo de las circunstancias a través de las cuales se puede llevar a cabo esta prohibición de circulación de vehículos, de determinados vehículos. Señalan los recurrentes que esta resolución habla de requerimientos de inmobiliaria, ciudadanía, demanda para usos de ciertos espacios públicos del territorio nacional, ¿cierto? Pero el mismo instructivo señala que son aquellas circunstancias que generalmente llevan a la autoridad administrativa a dictar esta prohibición de circulación. No es un catálogo taxativo, repito. Es más, el mismo instructivo señala entre otros, lo que da a entender evidentemente que es meramente enunciativo o ejemplar. Asimismo, estas circunstancias que mencionas son aquellas más recurrentes. Y también esto lo señala la circular, que en forma aclaratoria emite luego la misma Subsecretaría de Transporte, que es la que, como los recurrentes han señalado en definitiva, es la que tiene mayor conocimiento de esto. Entonces, ¿cómo una subsecretaría o el Ministerio de Transporte, que está por lo general, o antes de esta transferencia que ya terminó, a cargo de estas prohibiciones, no va a saber que estamos, o va a decir mal que se trata de circunstancias generales más recurrentes? Es porque es así. Es algo meramente enunciativo y no es taxativo, no es un catálogo que se deba cumplir, que son las reglas y así, no procede. En segundo lugar, quiero señalar que el tema de que es una facultad discrecional, como lo señalamos en nuestro informe, no es algo antojadizo y que se nos ocurrió para responder. Esta facultad no reglada ha sido reconocida por los tribunales de justicia. Es más, en el propio informe se indican 2 fallos, uno de la Corte de Apelaciones de Concepción y otro de Santiago, en donde se señala expresamente, y si me permite, señor presidente, leer uno de ellos, en el rol 1426. No, en Sí. forma resumida, por favor, porque usted tiene un tiempo para alegar. No se preocupe. El fallo contenido en el rol 1426 del 2002 de la excelentísima, que confirma
el rol 3221-2002 de la Corte Suprema señala que el legislador ha entregado una facultad discrecional al órgano administrativo para decretar restricciones a la circulación de vehículos, estableciendo como única limitación que ésta no resulte arbitraria, y que es la autoridad administrativa la llamada a regular esto. Será ellos quien determine si procede, los vehículos afectados, sus excepciones. Y no se puede dudar, dice, de las atribuciones de este órgano de administración para dictar la resolución impugnada, puesto que estamos frente a una facultad discrecional y no reglada. Lo señala precisamente su señoría ilustrísima. En virtud de esto y de esta facultad discrecional, es que el gobierno regional, atendiendo un cúmulo de factores, y en esto quiero ser enfática, en que no solamente se necesita el requerimiento de los órganos administrativos que señala el instructivo, sino que de oficio y a través de esta facultad discrecional, teniendo en conocimiento todo lo que está pasando en la comuna de Copiapó, dicta este acto administrativo, motivado fundadamente por el interés general de la ciudad copiapina. Por lo tanto, yo no entiendo cómo este interés general de la comuna de Copiapó y de la región de Atacama en su conjunto puede ocasionar una vulneración en los derechos indicados por los recurrentes. Yo desconozco si la mayoría de los que estamos presentes somos o no de Copiapó. Yo soy de Copiapó, vivo en Copiapó hace mucho tiempo, y para mí no es desconocido que el centro de Copiapó tiene un desorden. Y es un desorden que debe comenzar de a poco a ser menos desordenado, aunque sea raro decirlo así. Y esto es lo que propende el acto administrativo recurrido, a una organización urbana que sea agradable, con calzadas amplias, que propendan a un tránsito peatonal y de ciclistas óptimos. Señalaba uno de los recurrentes que cuando nosotros indicamos en nuestro informe que los vehículos o los buses tipo Pullman al girar ocasionan daños, bueno, ¿por qué entonces no hay una mayor fiscalización de los daños? ¿O por qué no se reparan las calles? ¿Por qué tenemos que tener una reacción reactiva y no podemos hacer algo proactivo? ¿Por qué tenemos que siempre recurrir al daño que se provoca, que dicho sea de paso sí se han provocado? ¿Por qué tenemos que recurrir a eso y no hacerlo antes? ¿Por qué no podemos propender a tener una comuna ordenada? Y es esta la motivación fundamental del acto administrativo. ¿Por qué decir, en una parte, uno de los recurrentes señalaba, cuando hablaba de los actos administrativos que nosotros habíamos indicado en el informe respecto a que la prohibición sí podía ser permanente o en territorios extensos, no por calles definidas? ¿Por qué las finalidades de la capital nacional, Santiago, tienen más realce, por ejemplo, que los planes regionales? ¿Por qué el plan regional del MIMBU de mejoramiento urbano no puede ser considerado como una motivación justificada y completamente lógica y razonada para este acto administrativo? Su señoría ilustrísima, yo creo que es evidente que la congestión vehicular que existe en el centro de Copiapó, todos lo conocemos, todo lo que transitamos por el centro de Copiapó lo sabemos. Y esta medida, que no es arbitraria y es completamente fundada, es el puntapié inicial de una serie de proyecciones que vienen y que no vienen de ahora y no son antojadizas. No se nos ocurrió a nosotros como gobierno regional decir, vamos a hacer un acto administrativo para prohibir la circulación porque queremos ahora de este año. Estos estudios en los que se basa este acto administrativo provienen desde al menos el 2012 y sin más, desde el 2006. Voy a señalar que la recurrente inmobiliaria Atacama S.A. tiene una autorización del año 2006, si no me equivoco, en donde se señalaba ya en ese acto de autorización provisoria, dicho sea de paso, en que esta autorización va a ser provisoria mientras no se determine el espacio físico en donde deberán irse todos los buses cuando esto suceda. Es decir, ya desde el año 2006 o 2009, no recuerdo, al otorgarse esta autorización provisoria, ya existía esta mentalidad en la región, en las autoridades de la época, de hacer un Copiapó ordenado, con los altos estándares que una capital regional exige, que sea mucho más amigable. Y el hecho de que sea amigable para los peatones, para los ciclistas, no es tampoco una poca fundamentación como lamentablemente entendí que algunos de los recurrentes quisieron decir. Es algo completamente válido. Y dentro de las facultades también del gobernador regional, porque el gobernador regional dentro de sus facultades orgánicas debe propender también al bien común y a la organización de la región. Por tanto, el acto administrativo es completamente fundado y se basa netamente en el interés general,
Por lo tanto, repito, no entiendo cómo este interés general, al dictarse este acto administrativo, va a vulnerar de tal manera los derechos indicados por los recurrentes. En este sentido, su señoría ilustrísima, yo solicito y reitero que los recursos deberían rechazarse porque, como ya señalé, el acto administrativo está completamente fundado, basado en el interés general y en las políticas públicas de generar un Copiapó ordenado, como ya lo mencioné. Por otra parte, quisiera recalcar o más bien hacer una precisión de que el perímetro en que se restringe esto está en el interior de las calles conformadas por el perímetro Copayapo, Circunvalación, Alameda y Enrique, es decir, que los vehículos sí pueden transitar por ese perímetro conformado Copayapo, por las calles específicas Copayapo, Circunvalación, Enríquez y Alameda. Quería hacer esa precisión porque me parece que en un comienzo se entendió que no podían transitar por Copayapo y ese cuadrado. No, sí se puede transitar. El resuelvo 1 de la resolución dice al interior de las calles conformadas por ese perímetro. Y por otra parte, quiero señalar, y sin perjuicio de que no es la motivación de este acto administrativo, que es el funcionamiento del terrapuerto, solo quiero señalar que el terrapuerto, si bien funciona un privado, eso fue a través de una licitación pública que realizó en su minuto bienes nacionales, es decir, existe un interés público en el funcionamiento de este terrapuerto, no solo privado. Debo decir que este terrapuerto tiene desde hace mucho tiempo la idea de funcionar y de hecho para Turbus, por ejemplo, no es desconocido esto porque cuando se conformaron las primeras mesas para la creación del terrapuerto, Turbus fue parte de esta mesa y en un principio el terrapuerto iba a funcionar o se tenía pensado funcionar en Entre Puentes y después no funcionó ahí porque quería reforzarse el Caucari, el precioso parque que nosotros tenemos ya que también es parte de este proyecto de mejoramiento urbano y después se traslada al sector del Polvorín donde está funcionando y como al parecer ese sector no era de la comodidad de Turbú, después ellos ya no participaron más en la mesa. Lo que quiero decir es que no es correcto decir que existe una parcialidad por parte del gobierno regional de propender a un particular por sobre los otros particulares, porque esta iniciativa del terrapuerto fue una iniciativa público-privada, no privada. En razón de todos estos argumentos, su señoría ilustrísima, solicito a usted que los recursos presentados en contra del acto administrativo dictado por el gobierno regional sean rechazados por no existir una arbitrariedad ilegal y por encontrarse muy fundado y, lógicamente, el acto administrativo recurrido, señor ilustrísimo. Muchas gracias. No hay preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí, por favor, señora pregunta, Ida, por favor, Paulina. por favor. Sí, ¿el terrapuerto funciona de alguna manera o eso está cerrado? ¿En qué condiciones está actualmente? Habían algunos buses que estaban funcionando, de hecho en un momento Pullman Bus, estaba funcionando y existían boleterías para su funcionamiento, ministra. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No, nada más, nada más. Yo sí le voy a hacer una pregunta. Cuando se hizo ese terrapuerto, ¿se pensó cómo los usuarios podrían llegar y acceder a él? ¿Hay recorrido de buses? ¿Hay taxibuses? ¿Cualquier medio de transporte para entrar y salir de él? Y también se planteó la inexistencia de semáforo o de demarcación de peatones, etcétera. ¿Qué hay de aquello? ¿Sabe usted algo? Este es es una iniciativa, fue una iniciativa público-privada y efectivamente en la mesa del desarrollo del terrapuerto estuvieron participando los ministerios a cargo, en este caso transporte, y también estuvo la ilustre municipalidad de Copiapó. El terrapuerto es un proyecto que se sigue desarrollando y que efectivamente ya existen unos semáforos que faltan ciertas autorizaciones que la municipalidad de Copiapó debiera otorgar para poder estos semáforos funcionar. Y en cuanto al transporte, eso es una materia que la Secretaría Regional de Transporte de Atacama lo está evaluando con los diferentes transportes públicos existentes. Es decir, sí se consideró en el proyecto la existencia de ruta y de transporte público para dirigirse hacia el terrapuerto y desde el terrapuerto luego al centro urbano. Es decir, esto es parte de un proyecto global en que existen diferentes instancias administrativas, que propenden al desarrollo de este proyecto de terrapuerto. Bien, no habiendo más preguntas,
ponemos término a la audiencia. Les agradezco a los señores abogados y abogadas sus intervenciones y la causa se resolverá en su debido tiempo, como corresponde en derecho. Muy buenas tardes. Muchas Muy buenas gracias. tardes. Buenas Gracias, tardes. Gracias. señora. Que estén bien. Buenas Hasta tardes. luego. Hasta luego. Buenas Gracias. tardes. Chao. Gracias.